Por estos días se estrenó la película, una de las películas más taquilleras de la historia, si no la más. Fue la secuela de la película llamada Avatar. Avatar o Avatar, es indistinto, ¿no? Yo no había seguido esta película porque de esas cosas que no todas las películas llaman la atención, ¿no? Pero luego de saber todos los detalles relacionados con la taquilla y toda la inteligencia, ¿no? Toda la ingeniería audiovisual que hay detrás de esto, me llamó la atención. Les va a dar mucha risa, pero yo esa película la vi, la uno, no me refiero a la que estrenaron ahora, sino la uno, la que estrenaron hace 12 años o más. Yo la vi el mes pasado. Yo no la había visto. No me había interesado. Y la vi por primera vez. Una película muy, muy interesante. Y si bien esta enseñanza no se trata de cine y televisión, quiero hacer un pequeño resumen en aras de una ilustración que voy a usar más adelante. Básicamente la película tiene que ver con humanos llegando a otro planeta, humanos llegando a conquistar un planeta, descubren que hay vida inteligente, tienen toda una civilización, hay seres eh, humanoides, digamos de alguna manera, una raza inteligente allá. También tienen agua, cierto tipo de gas, de oxígeno para respirar, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el humano protagonista de la película es un humano que para poder interactuar con, con los nativos de aquel lugar, tiene que eh, hacerse pasar por ellos, tiene que convertirse en un humanoide más de estos. Y para eso usa de un avatar. Un avatar es un cuerpo que él usa para poder desarrollarse en ese mundo. Y ese cuerpo genera todo un montón de cosas, porque empieza a sentir de alguna manera identidad con este pueblo, empieza a compartir con este pueblo, empieza a compartir con esa raza, con ese planeta, con su nuevo mundo, su nueva realidad, una realidad en la que puede moverse, porque para quienes hayan visto la película, el sujeto era inválido, era paralítico, no podía caminar. Entonces, a través de este avatar, en esta nueva realidad, puede moverse, aprende habilidades propias de los nativos de este planeta, conoce de su tradición, de su cultura, de su, digámoslo, religión o espiritualidad que ellos desarrollan allí. Y a través de todo esto va generando una, por decirlo de alguna manera, empatía. Solo que en un momento dado se ve movido por una contradicción interna. Si portarse como el humano, que siempre fue, como el terrícola, que siempre fue y que era, eh, o como la nueva identidad que estaba alcanzando en medio de su papel, en medio de su vivir como habitante de este planeta. Y le jalaba la idea de lo que debía hacer y la idea de lo que de alguna manera como que tenía que hacer. Y toda esta historia se me hizo muy interesante en los términos en los que vamos a ver ahora más adelante. Él termina desarrollando ahí su vida, al final se termina convirtiendo en uno más de estos, en todo el sentido, de alguna manera trasciende su propia realidad, tanto la humana como la de Avatar, y termina convirtiéndose en un ser especial en, en toda realidad, digámoslo así, en el cosmos, en el mundo. Termina siendo un nuevo ser, una nueva raza de ser que trasciende lo humano, trasciende lo humanoide de este lugar y se termina convirtiendo en el gran líder que defiende aquel pueblo. Y, y se me hizo muy, muy interesante cómo iba con un propósito y terminó alcanzando otro. Ahora, en la porción de esta semana, en la Parashá Vayejí, que traduce y vivió, en la porción de esta semana se nos muere el gran Sadik, el gran justo, del que hemos venido hablando durante varias semanas. El gran Sadik de esta historia. De hecho, el gran Sadik en la historia de la tradición hebrea, porque este José, Yosef, del que hemos venido hablando, del que hablaremos hoy, se lo conoce en la tradición como Yosef Atzadik. Y Yosef Atzadik significa José el justo. Es denominado así. Y este justo se nos va, este justo se nos muere.
Está escrito eh, sobre el final de la parashá, sobre el final de esta porción. Está escrito en Génesis 50:24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Bendito sea el eterno donador de su Torá. Amén. Llegamos a esta parte de la historia, esta realidad que tiene la experiencia de vida, ¿no? Que es la realidad de la muerte. Una realidad inexorable por poco tiempo, porque como les he comentado en algunas ocasiones, soy fiel creyente de que la muerte está pronto de pasar de moda. Pronto no va a ser necesario morir para pasar a un nuevo plano de elevación. Pero bueno, para este entonces estaba en rigor, estaba en vigencia. Y este Yosef, justo, el gran José de Egipto, José desarrolla gran parte de su vida, al menos la que narra la escritura, en Egipto. De hecho, uno de los grandes logros, me parece a mí, actos de brillantez que lograron en esta serie que hizo Fox, fue con el título. A José lo llaman José de Egipto. Me pareció interesante porque él se convierte allí en un gran líder para Egipto y para el mundo. Pero este José, no se nos olvide, venía desde Canaán. José venía de Canaán, la tierra revelada a los patriarcas y prometida generaciones después a sus descendientes, como el lugar de establecimiento de toda la nación llamada y escogida por Dios. Yosef había descendido tanto en el sentido físico, bajar de Israel o lo que en su entonces era Canaán, hacia Egipto, implicaba un descenso físico, como también en el sentido moral y espiritual. Se había tenido que hacer a la idea, este Yosef, de vivir entre la idolatría. Acuérdense que Egipto era una nación sumamente politeísta. Tenían muchos dioses. Uno de ellos era el faraón, el más grande. Adoraban al sol Invictus, etcétera, etcétera. Se tenía que haber acostumbrado a vivir en medio de eso. Este Yosef había tenido que descender a un lugar donde la inmoralidad pululaba, tanto que la propia mujer de su jefe le seducía. Es uno de los grandes hechos y acontecimientos eh, que caracterizan la vida de José en Egipto. Estaba rodeado de un ambiente totalmente sumergido en la inmoralidad. Además, se tenía que mover en un ambiente movido por la oscuridad. La oscuridad espiritual era evidente. La gente buscaba con desesperación un poco de luz en el camino que más pareciera prometerla. De eso lo podemos comprobar capítulos después cuando lo estudiamos hace poco. De hecho, cuando Faraón tiene unos sueños y no había luz para él, no había entendimiento. Él, que era supuestamente un dios, no entendía lo que el cielo le estaba transmitiendo. Ni sus sabios, ni sus profetas, ni sus magos, ni sus encantadores, ni nada por el estilo. Era un lugar de oscuridad espiritual. Características propias de Egipto y que además hoy parecen prefigurar de manera casi calcada, exacta, la realidad de nuestro mundo moderno. Y esto hace que pensemos en la explicación que los sabios hacen del sentido profundo de la vida de José y su realidad en Egipto, como está escrito. Esto es Éxodo, capítulo 1, versículo 8 al 10. Allí se nos cuenta, entre tanto, es decir, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Significa que habían crecido en número y en capacidad, en fortaleza. Eran fieros. Acuérdense que eran ganaderos. Venían de una raza de nómadas. Eran gente aguerrida, fuerte. Dice el versículo 10 del capítulo 1 de Éxodo. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique
y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Los sabios de la tradición de Israel, sabios muy antiguos, sabios clásicos de la Torá, nos explican a partir de este pasaje y en relación con otros, todo lo que tiene que ver con la relación de el alma humana, un alma divina, un alma que desciende del cielo mismo y que por voluntad divina, en los planes eternos, viene a encarnar en un cuerpo material, un cuerpo que por su propia naturaleza le ala hacia abajo, porque es un cuerpo animal, cuerpo de la tierra. Acuérdense que el cuerpo, en el registro del Génesis, el cuerpo del ser humano es hecho del polvo de la tierra. Por lo tanto, responde a los apetitos terrenales, jala hacia la satisfacción de los deseos físicos, naturales, animales y carnales, en ese orden, cada vez más en descenso. Y los sabios explican que este detalle que cuenta aquí la Torá en Éxodo, que entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, explican los sabios, este nuevo rey es, es el cuerpo, es la inteligencia que hay en el cuerpo, una inteligencia que quiere apoderarse de la realidad del ser humano, es decir, la parte humana del hombre, la parte natural, carnal, que quiere gobernar. Y esto no es extraño, es lo que vemos en la realidad de hoy. ¿Qué gobierna la realidad de un ser humano? La parte material, la parte física, la parte carnal. ¿Por qué vive un ser humano hoy día? Por alimentar bien el cuerpo, por verse bonito, musculoso, bien vestido, bien alimentado, ¿no? Con buena comida para todavía embellecerse más. Si es por adquirir cosas, los logros pasan por acumulación de cosas materiales. Los logros pasan por embellecer la parte física. Cosa que no está mal. De hecho, nunca he dicho que esté mal. Apenas estoy exponiendo la realidad, que por supuesto exponen también los sabios, ¿no? Entonces, este nuevo rey que se levanta, que desconoce a Yosef, según Éxodo, es el cuerpo que quiere apoderarse de la realidad del ser humano. ¿Cuál es este Yosef que no reconoce? El alma. No reconoce al alma. Este Yosef prefigura al Sadik, justo, al alma justa, al alma divina que viene desde los cielos, el alma que es una emanación del propio aliento de Dios y por lo tanto nace y viene de Dios, es de Dios el alma, como está escrito también por allá en los profetas, mías son todas las almas. Obvio, ¿qué dice la escritura del alma? Dios sopló aliento de vida en ese ser humano terrenal. Emanó aliento de vida, sopló aliento de vida, y explican los sabios. Lo que insufla, de suyo insufla. O sea, lo que insufló en el hombre es de sí mismo. Por lo tanto, se puede decir que Dios mismo habita humanamente en el ser humano a través del alma, de la Neshama. Y esto condice con otros pasajes de los escritos apostólicos. Por ejemplo, cuando está escrito, ¿acaso no saben que son templos de Dios? ¿Qué significa templo? Lugar donde mora el Dios en cuestión. El Dios mora en nosotros, físicamente, a través del alma, del nefesh, de la neshama, etcétera, etcétera. Lo cierto es que estamos entonces delante de esta realidad, según explican los sabios de Israel. Este era Yosef, este era Yosef, prefigurando la realidad humana, la realidad en la que tenemos que vivir ante una inminente dualidad, ante una puja entre un ángel, el alma, y un animal, el cuerpo, por ver quién de los dos sale victorioso. También tenemos registro de esto en las cartas apostólicas, por allá cuando dice que tenemos una realidad en nuestro ser que es el espíritu, el deseo del espíritu contra el deseo del cuerpo, de la carne. Es decir, hay una inteligencia en el espíritu. El espíritu aquí se refiere a la neshama, al alma, que jala para arriba, porque su raíz es arriba. La raíz de nuestra alma está en el propio infinito. ¿Para dónde jala el alma? Pues se quiere ir. Por eso en las noches oramos antes de dormirnos y al despertar nos decimos, bendito sea el Eterno que me devolvió el alma con piedad, porque el alma pudo quedarse allá, porque es su lugar y ansía volver. Explica el Gaón de Vilna que no hay deseo más intenso, más fuerte que el del efecto por volver a su causa. ¿A qué se refiere? El efecto es
El alma. El efecto, ¿cuál es la causa? Dios mismo. No hay mayor deseo que el alma por volver a casa. Entonces, eh, ante esta realidad, el cuerpo que es de la tierra jala para abajo, el alma que es del cielo jala para arriba. En el medio, nosotros. Porque cuando muchas veces decimos, el alma, y bueno, ¿qué es eso? Pues nosotros, y el cuerpo, ¿y qué es eso? Nosotros somos eso. Somos la realidad de un ángel batallando contra un animal. Así está escrito. No estoy diciendo locuras, por favor. Está escrito en el Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois ángeles, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Aquí está escrito, somos ángeles. Lo dice Dios. De hecho, hay versiones que hasta lo traduce vosotros sois dioses. Más fuerte todavía. ¿Cómo entendemos que no se refiere? Bueno, la Biblia es el mensaje monoteísta, ¿no? El mensaje del un único Dios. ¿Cómo va a venir aquí el mensaje de un único Dios a decir que hay otros dioses? Es obvio, estamos ante la presencia de la palabra Elohim en hebreo, que puede traducirse como poderes, solo que pudiera haberse traducido, vosotros sois poderosos, pero después viene Ben Elión. De hecho, el hebreo, permítame aquí, traje el texto en hebreo, 82:6, el versículo dice, Ani amarti Elohim ata, ubenei Elión kulechem. Yo dije, dioses sois, ubenei e hijos, Elión, hijos del Elión, hijos del Altísimo, kulechem. O sea, kulechem aquí es vosotros, ustedes todos. O sea, el hecho de que vaya ubenei Elión, benei Elohim, hijos de Dios, ustedes saben que es una forma de hablar sobre los ángeles. Por eso cuando está escrito por allá en Job, llegó el día en que los hijos de Dios tenían que presentarse delante de Dios, entre los cuales iba también Hasatán. Porque Hasatán también es hijo de Dios. Sí, sí. Por escandaloso que parezca hoy día, ante las teologías que tenemos. El Satán también es creación de Dios. Es una inteligencia hecha por Dios con un propósito. Explíqueme eso. Bueno, vamos a tratar de tocar un poquito de eso hoy. La enseñanza no es del Hasatán, pero de la realidad de esa presencia también en nuestras vidas. Total, para no irnos todavía del tema, estamos en vosotros sois dioses, ya aquí lo entendemos, ángeles, más cuando dice y todos ustedes hijos del Altísimo, o sea, ustedes son ángeles, pero tienen una realidad en su ser. A pesar de que son ángeles, porque el alma que nos es dada es el alma de un ángel, pero es el alma de un ángel. Ahora, ¿qué es ángel? No, habría que decir, ¿cómo así que alma de un ángel? Cuando hablamos de ángeles o de alma, ¿de qué estamos hablando? Espíritus puros, ¿no? El Maimónides, el Rambam, llama a los ángeles como inteligencias puras, o sea, inteligencias desprovistas de cuerpo físico, son nada más conciencias. Nosotros somos eso, una conciencia divina, pero que viene y ocupa un cuerpo humano. Entonces, por eso dice, ustedes está bien, son angelicales, son elevados, hijos del propio Dios, pero como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis, es decir, tienen la realidad de la muerte porque viven en un cuerpo. Ahora, ¿qué hacer con eso? Es lo que estamos tratando de aprender nosotros en este juego sagrado llamado la vida, la vida. Pero lo cierto, por ahora, es que convivimos con esa realidad dual en nuestras vidas y que a veces parece volvernos locos, a veces parece desesperarnos. Una de las mejores expresiones de lo que esa realidad, de lo que esa puja entre el espíritu y el cuerpo, entre una voluntad que nos quiere llevar hacia arriba y un ímpetu, incluso un instinto que nos jala para abajo y en medio estamos nosotros con nuestros pensamientos luchando. Una de las mejores expresiones de lo que esa realidad significa en la vida personal diaria de la persona la hizo el gran apóstol. Me refiero al rabino Shaul de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, como está escrito. Esto es capítulo 7, versículo 14. Él dice ahí, porque sabemos que la ley es espiritual, la Torá es del espíritu. ¿Cómo pretendes entenderla, vivirla, quererla, amarla desde lo físico, verdad? Es que cuando escuchamos Torá, cuando estamos en una clase de Torá, nos alegramos y decimos, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero vivir, yo nací para esto y nos extasiamos de verdad. A veces ni siquiera la clase tiene que ser la clase más profunda, ni nada que se le parezca. No, no tiene que ser así. Sin embargo, con un poquito de Torah que escuchemos, ya estamos.
emocionados, extasiados. Pero terminamos la clase, terminamos la enseñanza e inmediatamente, ¿qué pasa? Ya no sé, es difícil. Ya no sé, es un poco complicado cumplir. Yo estaba como emocionado, me dejé llevar del entusiasmo y el éxtasis se terminó. Porque cuando dejamos de estar ahí con el alma así como receptiva, la inteligencia del cuerpo jala. A Pablo le pasaba, al gran apóstol le pasaba. Él tenía esa lucha en los miembros, en su realidad, en su vida diaria. Dice, yo sé que la ley es espiritual, pero soy carnal, vendido al pecado. Es decir, mi cuerpo tiene en su naturaleza esa realidad. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que sí, la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Parece un trabalenguas, ¿no? Un trabalenguas teológico, pero es una cruda realidad. Tenemos esta realidad dual, tenemos esta puja, tenemos este rifirrafe en nuestro ser. Y muchos de nosotros nos damos mala vida por ello, porque muchos de nosotros confundimos la lucha, la tentación, el apetito con los efectos de ello. Y en nuestro interior, en nuestra conciencia, nuestro ser batalla con la culpa en medio de todo esto. Y ese no es el propósito. Y ya vamos a tratar de ver por qué. Ahora, podrían ustedes preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con Joseph? O pensamos que íbamos a hablar de Joseph. Porque bueno, arrancamos con el Avatar, con la película de Avatar, después mencionamos a José, nos hemos ido a Pablo y bueno, ¿qué pasa con todo esto? Pasa que este Joseph del que veníamos hablando, de este Joseph del que nos estamos despidiendo según el relato bíblico, porque se termina nuestra porción y de paso el libro de Bereshit, se nos termina Génesis, ya a partir de mañana se lee la Parashá Shemot, que da inicio al libro precisamente de Shemot, de Éxodo. Y este Joseph del que nos estamos despidiendo experimentó exactamente lo mismo que aquí describe el apóstol. Lo mismo. Había algo en su ser muy fuerte, muy poderoso, lo que distinguió su vida, que lo jalaba para arriba, pero había llegado al cuerpo humano, tenía que vivir en un cuerpo humano que estaba prefigurado poderosísimamente también en Egipto, y allí tuvo que experimentar esta lucha. Dice Génesis, capítulo 39, versículo 6, le pido que lo busque y me acompañe a leer. Génesis capítulo 39, versículo 6. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Aquí se está refiriendo, permítame rapidito lo de contexto, ya es vendido, llega a Egipto, es vendido como esclavo de un dignatario de la corte de Faraón llamado Potifar, y este Potifar lo encarga de que trabaje, inicialmente que trabaje en la casa, se da cuenta cuán aventajado es con el resto de sus siervos y lo termina poniendo por cabeza de toda su casa, le comisiona para que gobierne todo, ¿no? Entonces aquí llegamos a este versículo que dice, y dejó todo lo que tenía, Potifar, en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 7. Aconteció después de esto, o sea, después de que llevaba un tiempo dirigiendo, o sea, era bonito, buen administrador, un chico joven, inteligente, buen mozo, o sea, el ideal que cualquier hermana aquí soltera puede querer y hasta las casadas, ¿no? No porque deseen otros, sino porque dicen, uy, yo también quisiera tener que mi esposo fuera así, bien parecido, esbelto, simpático, inteligente, ¿no? El hombre ideal. Pues este hombre ideal, dice el versículo 7, que después de esto, la mujer de Potifar, su amo, puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Muchos piensan
que esto fue cualquier cosa para Yosef. Uy, quite de ahí, como dice por ahí cierta gente, ¿no? Este diablo mentiroso. Ya, ya. Uy, no, santidad a José. Porque piensa que la espiritualidad es una cosa automática, desconociendo totalmente la realidad del ser humano. Mire, yo no quiero acusar a algún personaje bíblico de lo que ni la propia Biblia acusa. No me gusta hacer el papel de andarle buscando el pecado oculto a José, el pecado oculto a David o a Sansón o lo que fuera, basado simplemente en puras especulaciones. No, yo no soy ese tipo de predicador y creo que usted ya me conoce, ¿no? Trato de vivir aferrado a la ley y a la tradición. A la ley es la Torá, la Biblia, y a la tradición es las enseñanzas de los sabios. No obstante, sin querer adjudicarle a José pecados que no hubieron en él, bueno, permítame señalarle algo que es evidente a todas luces. Si usted lee el pasaje, yo creo que lo ha leído muchas veces, la historia de José es una de las historias más populares de la Biblia. La Torá nos cuenta que Yosef había perdido sus vestidos. La Torá cuenta que Yosef había perdido sus vestidos, que un día, de hecho, miren, eh, ahorita que leímos que este Potifar no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Rashi, el comentarista clásico de la Torá, dice que esto aquí del pan que comía, pan es un eufemismo que usa la Torá para contarnos, porque si usted analiza, cuando la mujer se le seduce, se le ofrece a José, José le dice, no, no, señora, no puedo hacer eso, puesto que mi señor no me ha reservado nada excepto a ti por ser su mujer. O sea que ahí comprobamos que el pan del que se preocupaba era de su mujer, sino que lo dice a través de un eufemismo. Lo cierto es que había ya una sospecha. Tal vez Potifar conocía bien a su señora y era evidente las capacidades y las dotes físicas de José, ¿no? Pero yo le digo una cosa, la Torá nos cuenta más adelante que un día entró Yosef a la casa de su amo para hacer su oficio. El mismo comentarista clásico, Rashi, de bendita memoria, explica que esto de hacer su oficio es otro eufemismo, que significa que iba ya dispuesto a consumar lo que la mujer le insinuaba, porque dice la escritura que le insinuaba, era insistente, día a día le decía, duerme conmigo, no descansaré hasta lograr mi cometido. Hasta que un día, Yosef, como el administrador, encarga a cada uno su trabajo, mire, usted me va a hacer esto, usted me va a hacer esto otro, y él entró a la casa, estando ella sola para hacer su oficio. Cualquiera dirá, no, no me convence Rashi con su interpretación, no me le adjudiquen pecados a José que José no cometió. Bueno, le compro esa tesis porque yo también soy de ese tipo de pensamiento, pero escuche, en el momento que se da el acto, José alcanza a perder sus vestiduras. Las vestiduras de José ya estaban en poder de esta mujer. Ya había ocurrido, y bueno, los que son aquí adultos y tienen experiencia en estas cosas, saben más o menos lo que ocurre para llegar al punto de que la ropa de uno termine en las manos del otro. Ya habían pasado cosas. La tradición lo dice, solo que yo no quiero traer tradiciones porque vamos a decir, ah, eso no está escrito en la Biblia. Y sé que, bueno, hay algunas cuestiones con el asunto, pero, la tradición explica incluso hasta dónde llegaron. Hay tradiciones que explica hasta dónde llegó José. Yo no quiero citarles eso ahorita para no crear escándalos, pero solo le quiero decir una cosa. Él concibió la idea, alcanzó la ropa de él a quedar en manos de esta mujer, que fueron el cuerpo del delito, ¿no? Con lo que ella después le acusa. Y él alcanzó a huir. No creo que desnudo, yo creo que algo tenía cubierto, pero consideró la idea. La idea era realmente muy, muy seductora. Mm, Pero lo que me interesa aquí de todo esto son las conclusiones del propio Joseph. Joseph pasó por todo esto. Joseph atravesó en medio de su vida, de su estancia en Egipto, lo que atravesamos nosotros en la estancia acá, en este Egipto que significa la vida, en la lucha contra esa realidad egipcia, la realidad de la materialidad, la realidad de la carnalidad, la realidad del materialismo, de lo físico, del sensualismo, con N, y ambas con S, sensual. No estoy diciendo otra palabra. Joseph tuvo que vivirlo, pero me interesan sus conclusiones en
En esa parashá, precisamente en el capítulo 50 de Génesis, en el versículo 20, dice, vosotros pensasteis, bueno, el contexto, cuando se muere ya Jacob, sus hermanos tienen temor de que ahora Yosef quiera vengarse de ellos. Ya no estaba su padre y por respeto a él quizá no se había vengado, pero tal vez ahora lo quiera hacer. Y entonces ellos le dicen, mira, nuestro papá dejó instrucciones precisas de que no te fueras a vengar contra nosotros y demás. Y Yosef entre lágrimas les dice algo muy interesante. Dice 50:20 de Génesis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios encaminó lo que estaban haciendo los hermanos de José para llevarlo a Egipto, porque era necesario que fuera a Egipto. Así, claro, para algún día prosperarlo y que fuera el gobernador del mundo. Bueno, sí, pero miren lo que dice, esto es una porción más atrás, Génesis 45:8, dice, así pues, dice Yosef, también hablando con sus hermanos, cuando se les revela, les da a conocer su verdadera identidad, les dice, yo soy Yosef, yo no soy Safnat Panea, yo soy Yosef, su hermano, les dice, ustedes no me enviaron acá, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José ve su estancia en Egipto con todo lo que tuvo que vivir como plan de Dios. Dios lo llevó a Egipto y ese Dios todopoderoso, omnisciente, sabía que en Egipto tenía que pasar por estas pruebas y que en Egipto iba a tener estas tentaciones y que en Egipto iba a ser seducido por la naturaleza egipcia, por la naturaleza humana, material, sensual, idólatra, inmoral, etcétera, etcétera, etcétera. Es una realidad del ser humano que a Dios, en su infinita sabiduría, le plació que fuera así. Amados, el mal está planificado también por Dios. El mal, sí, el mal. Lo dice por allá el profeta. ¿Quién creen ustedes que hizo el mal? Yo hice el bien, pero también creo en la adversidad. Yo hago la llaga y la cura. La oscuridad no es una rareza, la maldad del pecado del hombre, el error de Adán, no es, ay, el plan de Dios no salió bien. ¿Quién se lo echó a perder si Él es lo único que hay? ¿Quién se lo echó a perder? ¿El otro Dios, el Dios enemigo? No, el mal lo hizo Él. Esa realidad que se aparece ahí a tentarlo a Adán, a Rishon, es una entidad hecha por el propio Dios. Al que le place que vengamos y pasemos por esa situación. Así lo ve Yosef, el Sadik. Así lo ve Yosef, el justo. Y todo el comentario hecho hasta ahora en esta enseñanza tenía como propósito llegar a este punto. El comprender que la presencia del mal, de la tentación, de las insinuaciones bajas que ponen a prueba nuestras aparentes certezas son sumamente necesarias en el perfeccionamiento y formación de un sadik. Incluso en el sadik más grande, prefigurado por el propio Yosef. Esto es lo que leemos en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Es majestuoso lo que leemos aquí. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me encanta que es un texto apostólico. No me lo estoy rebuscando por allá de fuentes extrañas bajo la manga. Es un texto apostólico. Según algunos lo atribuyen a Pablo, otros a Lucas, otros tienen otras fuentes. Pero es un texto apostólico a los hebreos mesiánicos, diciendo acerca de Yeshua, varón sadik, prefigurado por Yosef, perfecto en sus caminos, íntegro, pero que también fue tentado. Es más, el hecho de haber sido tentado es lo que valida sus reclamos. Es lo que valida la confianza que pueden tener en él sus seguidores, en su ejemplo. Porque dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. O sea, a causa de eso es que podemos tener confianza en que seguir su ejemplo da resultados.
Luego, el mismo autor a los Hebreos sigue desarrollando su tesis. ¿Cuál es la tesis del autor de la carta a los Hebreos? La de un varón cuya alma era especial, venida de los mismos cielos, como la de Adán, ¿no? Como el alma, porque el alma viene de los cielos, como hemos dicho desde un principio de la enseñanza, pero cuya experiencia terrenal fue sumamente necesaria para la perfección de su obediencia a causa de su sufrimiento. Tal cual. Creo que mejor no lo pude haber dicho. Esto es lo que dice la carta a los Hebreos. Más adelante, un capítulo más adelante, capítulo 5, versículo 7, dice que este Yeshua, a este que llaman Cristo o Mesías, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Sufría por esta realidad. Él quería ir arriba, pero una realidad física le quería jalar para abajo. Y dice, clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y mire lo que dice el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este texto es muy diciente. Hay un nivel de obediencia que él no tenía. Por ser una alma que venía de los cielos, un alma pura, prístina, impoluta y todo lo que usted quiera, un alma angelical, un alma sin comparación. Sí, claro, la tenía. ¿Y qué? Había un nivel de perfeccionamiento que solo lo podía experimentar con el sufrimiento de la experiencia de vida terrenal, con todo y tentaciones y padecimiento y sufrimiento. Y dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y luego usted si sigue desarrollando el libro de Hebreos, va a ver cosas maravillosas que dice ahí, que causa de por esa razón, de haberse sometido, de haber vivido esta experiencia, de haber soportado la tentación y las luchas y todo lo demás, es que entonces Dios le constituye en más alto que cualquiera otro. Es por eso que Dios lo hace sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, ¿quieres grandeza? Tienes que pasar por la realidad humana de la carne, de la naturaleza física, de instintos, de deseo, de pasiones y demás. Con todo esto, lo que estamos diciendo es que nuestra naturaleza humana, baja o animal, no tiene por qué seguir siendo ese diablo que nos han vendido. ¿En serio? El mal está en nosotros. Pablo decía, yo sé que el mal está en mí. ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es la naturaleza del mal? El Satán. Pablo decía, eso está en mí. Yeshua lo identificó en Pedro. Dijo, apártate de mí, Satán. Ponen la mira en las cosas de abajo. Claro, después de que pecó Adán, el mal ya no está afuera. El mal está adentro de la experiencia humana. El mal venía desde afuera a seducir y a tentar. Pero luego de que peca Adán, todos los que nacieron, de Adán para acá, o sea, todos nosotros, todos nacemos con esta realidad. Ya el mal no está afuera, ya el mal hace parte de nosotros. Esa es la tesis de Pablo. Por supuesto, los sabios judíos también la desarrollan así casi calcada letra por letra. Así lo aprendí yo de mi maestro, de mi rabino. El mal ahora hace parte de la experiencia humana, de la realidad humana. Es el mal, es el Satán ahí. ¿Para qué está hecho? Bueno, lo vamos a ver, pero por ahora quiero que le fije esta frase. Sí, es fuerte, choquea, ¿no? Pero la realidad humana, la realidad carnal, física, no es el diablo que nos has hecho pensar. ¿No dijo que era el Satán? Sí, hay una diferencia entre el diablo vulgar ese que se dibuja por ahí y el concepto del Satán. Este Satán es redimible. Yo no pensaba decirlo así, lo terminé diciendo. Sé que es fuerte, pero este Satán es redimible. No, en el momento de su vida, no ha pensado por ahí cuando uno es niño dice que le dibujan, ¿no? En las clases de religión, de la escuela, o en el catecismo, lo que sea, la idea de este diablo. Y uno le da como pesar, uy, pobrecito el diablo. ¿Y será que si se arrepiente, no? Vamos a ver, vamos a ver. Hoy es el día para escuchar acerca de esto. ¿Qué estoy diciendo, amados? ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Si volvemos a la ilustración del comienzo con la que empezamos, la del avatar, la de la película. Nuestro avatar, o sea, el cuerpo que nos es dado, para movernos en una realidad distinta a la nuestra. ¿Por qué? Porque el alma es del cielo, pero aquí estamos en la tierra. Para poder el alma vivir en esta realidad, necesita de un avatar, de un cuerpo físico. Este avatar no es hecho para limitarnos. Este avatar no tiene por qué ser un estorbo o un enemigo. Este avatar puede perfectamente ser nuestro instrumento de elevación, de trascendencia. Con todo y sus pasiones, con todo y sus pasiones, con todo y sus deseos, con todo y ello, con todo y sus instintos hasta animales,
a través de ellos mismos. Lo que estoy queriendo decir es que en adelante, cuando tengamos que pasar por momentos y situaciones en donde la puja entre el ángel, alma, y el animal, la carne, en momentos y en las situaciones en que esa puja sea exacerbada y la desesperación toque a nuestra puerta, ya no reaccionemos igual. Ya no reaccionemos igual, sino que nos animemos sabiendo que no solo un gran sadik, sino un gobernador está siendo formado y forjado a través de esa lucha, a través de la lucha de Yosef en la casa de Potifar con su mujer, a través de la lucha, porque tentación no fue solamente la de la mujer, la tentación que tuvo que vivir en la cárcel, tentación a renunciar, tentación a creer que no estaba para nada, tentación a decir, mis sueños eran, seguro mi papá me dio muchos frijoles allá en Canaán, esa noche de cena y esos sueños, todo el mundo sueña. Esa tentación a renunciar a sus sueños, a renunciar a lo que esencialmente era, esa tentación lo elevó no solamente a la posición de justo, de sadik, porque no se dio ante la tentación, sino a la posición de gobernador. Porque acuérdense que cuando él se encuentra con su familia, él dice, tranquilos que Dios me puso aquí y me ha puesto por padre de Faraón mismo. Padre de Faraón. Me causa mucha curiosidad eso, que no dice por príncipe, por rey, por consejero, por padre. Usa esta palabra, padre. Paternidad. Le había ganado el alma. El espíritu, se ha apoderado del espíritu del propio Faraón. Porque un alma en todo su potencial tiene la posibilidad de manejar su entorno. ¿Cuál fue el medio de elevación y trascendencia? Su avatar, su cuerpo, su tentación, su lucha. La oscuridad lo promovió. La luz no suele salir de las farolas. La luz más poderosa está escondida en las densas y terribles oscuridades. De ahí surge la luz. Dígame de dónde salió la luz que cuenta Génesis, Bereshit, en el principio de las cosas. En el principio creó Dios la tierra, el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, había oscuridad sobre la faz del abismo, el espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y fue la luz. ¿De dónde? De la oscuridad. Me siento oscuro en mi vida, solo hay oscuridad, solo hay tiniebla, me siento malo. De ahí puede salir la luz más poderosa, la luz del Mashiach. Explican los sabios que fue esa luz que alumbró allá, en Génesis 1, antes de la luz del sol. La luz más poderosa emerge de la oscuridad. De hecho, dicen los propios sabios que justo no es el que escoge el bien porque es la única opción que tiene. Justo, el verdadero sadik, es el que incluso deseando hacer el mal, es decir, actuar egoístamente, se restringe en aras de algo mejor. Este es el verdadero sadik. Porque el otro no tiene opción, el otro es un ángel simplemente. El ángel no tiene albedrío. El ángel hace lo que le comisiona el cielo que haga. Hace esto, eso hace el ángel. Mensajeros. Pero el humano tiene voluntad. El humano hace el bien porque escoge hacer el bien, no porque le toca. Al humano le dieron albedrío. Por eso es cuerpo y alma. Un alma que vive en un cuerpo. Y tiene esta lucha entre uno y otro para que no haga lo que quiere. Es decir, que el alma no busque la elevación porque es alma, porque es angelical, divina, ni el cuerpo porque es terrenal, sino porque desarrolla el ser humano eso que lo hace humano, voluntad, albedrío, que es lo que nos hace únicos. Y elijamos. Ahora, ¿qué elección hay cuando yo no tengo opciones? Aquello en lo que no hay albedrío, ¿qué opción tengo? Yo renuncié hace tiempo a mi libre albedrío en algunas cosas. Yo no mato. Si ahorita viene aquí el vecino y me dice una grosería, empieza a gritar, pone música a todo volumen, me daña la clase. Yo por eso no voy a ir a darle un balazo. Bueno, no tengo arma, ¿no? Pero un garrotazo, lo que sea. Yo no tengo albedrío en ese sentido, ¿verdad? Ay, qué bueno puedo ser yo por no matar a otro. Ahí no tengo albedrío. Pero lo que me hace justo es en aquellas cosas en las que tengo albedrío, decidir no hacerlo, no sacar ventaja, no sacar provecho, porque hago uso de mi voluntad. Eso es albedrío.
Eso es ser sadik. Ese fue José. Ese fue Yeshua. Esos han sido los grandes sadikim. Lo que le estoy queriendo decir es que el mal, esa fuerza impulsora que nos ala fuertemente, también fue puesta ahí con un propósito. ¿Cuál? El de hacernos trascender la propia altura angelical. El mal fue hecho por ahora permítame, les comento más, pero por ahora les puedo decir que el mal fue hecho como medio de elevación para que pasemos incluso por el nivel de ángeles que tenemos por ser solo almas divinas, almas de Dios. Así está escrito en Hebreos. No me necesito rebuscarme fuentes extrañas hoy, insisto, todo está incluso en las cartas apostólicas. Dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, alma pura, prístina, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, él también atravesó la realidad humana con toda posibilidad de pecar, solo que escogió no hacerlo, y por eso purificó, rectificó, hace tikkun. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por este hecho, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tenía una realidad antes de la angelical. ¿Dónde estaba con respecto a la majestad de las alturas? Por debajo, evidentemente por debajo. Por supuesto que esto es sentido figurado. No piense que estaba ya debajo del trono, del sillón grande de Dios y después se sentó en otra sillita al lado. Todo esto es lenguaje figurado de elevación espiritual. ¿En qué calidad estaba antes esta alma especial de Yeshua? Calidad de alma creada por Dios, debajo de la majestad. Pero al atravesar la experiencia humana, con dolor, con sufrimiento, con lucha entre el bien y el mal, con lucha entre el espíritu y la carne y demás, al atravesar esa realidad, entonces se eleva, ya no está debajo, está al lado, no a cualquier lado, al lado derecho de la majestad de las alturas. Pero lo que me abruma de este pasaje majestuoso es cómo empieza el texto. Que así empieza la carta. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora habla por el Hijo. Y luego nos dice lo demás. ¿Qué es lo que está diciendo? La vida de Yeshua es un mensaje. Nos está hablando. No es para decir, qué bueno fue. Yo reconozco su nombre y hago postales y las pongo y mis estados están llenos de Jesús y ahora ya no es Jesús, Yeshua. Pero ¿qué te habla? ¿Qué te dice? El propio Hijo que experimentó todo esto, se lo llama heredero, ¿no? Aquí en el texto que leímos, lo constituyó como heredero de todo el universo, de todas las cosas. Y este heredero vivió, convivió con el mal, lo enfrentó, fue tentado muchas veces. El propio Satán desde el interior de su ser le mostraba el pan, la serpiente, todas estas cosas, lánzate de aquí abajo y todo eso. Luego en forma humana a través de Pedro, lo mueve a que se guíe por sus instintos y busque la preservación de él, actuar egoístamente. Es más, se lo pongo más duro todavía. Fue al propio infierno, descendió a las partes más bajas del Seol. ¿Y qué? ¿Te aterra el Seol? ¿Te aterra el infierno? ¿De verdad te aterra el infierno? No existe resurrección sin infierno. De ahí se levantó, porque estaba escrito, no dejarás mi alma para siempre en el Seol, en el fuego, en la oscuridad, lo que sea que represente ese Sheol. Y ya había sido dicho por el salmista, ¿yo a dónde me voy a ir de ti? ¿Yo a dónde huiré de tu presencia?
Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí me guiará tu espíritu, me asirá tu diestra. ¿A qué le temes? No, pues es que no me conoce, yo me porto mal. No, mi vida es un caos, mi vida es un desorden. Yo soy solo zozobra, solo duda, solo miedo. Tengo la autoestima por el piso. Estoy para recoger. ¿Por qué? Porque no solo es tentación, no solo es tentación, la tentación moral. En momentos de nuestra vida en donde se nos presentan circunstancias y situaciones en donde podemos escoger, esto también es tentación, podemos escoger entre abrazar la verdad de quiénes somos o decir, no, la verdad es que, bueno, capaz y Dios sí es Dios, pero yo soy como el hijo menos favorito, porque a mí me toca esto. También es tentación. Cuando sentimos que la vida nos impulsa a algo y decimos, sí, está bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles nos dan ganas de renunciar y decir, yo qué bruto fui de creer que esto era a lo que me impulsaba Dios. Y el temor nos carcome, nos absorbe y la duda llena nuestro ser. Le vas a tener miedo a esa duda. La duda es un infierno, vivir lleno de incertidumbre es un infierno. Pero en ese Sheol también allí te guiará su mano y te asirá su diestra. De ahí, de ese infierno que significa la duda y la incertidumbre, también puede salir la luz más maravillosa y revivirte y sacarte de ahí renacido para sentarte a la diestra de la majestad en las alturas. Acuérdense que Yeshua es un mensaje. Él nos habla a través, Dios, bendito su nombre, nos habla a través de lo que Él hizo. ¿Para qué? Para que lo repliquemos, para que nos demos cuenta que también nosotros podemos vivir así y debemos vivir así si es que queremos realmente una vida significativa. La realidad de la oscuridad tiene como propósito que podamos elevar un mundo aparentemente bajo y material a la realidad espiritual más alta que podamos imaginar, como en la película del Avatar. El Avatar, el humano este se terminó dando cuenta que lo que él pensaba que era este gran ser humano y que miraba con desdén esta raza primitiva de este planeta, esta raza primitiva era más elevada. Así tenemos que ver que nuestra alma quiera volver arriba. A la sabiduría divina le plació revelar las chispas de santidad, de elevación espiritual más grandes en este mundo material. Y debajo de esta capa de materialidad, debajo de esta capa de superficialidad, se esconde la luz más grande de todas, esa luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver, porque tiene que entender la trascendencia. El mal también tiene un propósito, porque no existe por sí mismo. Todo fue planificado por él, porque solo hay él y todo sirve a sus propósitos. El mal fue hecho, amados. ¿Sabes para qué fue hecho el mal? El mal fue hecho para ser trascendido. El mal fue hecho para ser superado. O como dice mi maestro, el mal fue hecho para ser dejado en potencia. No hay ningún problema con el mal, déjalo en potencia. ¿Ves mal en tu vida? No lo lleves de la potencia al acto. Ah, yo pudiera hacer estas cosas, pero no las hago. Porque el mal no fue hecho para vivir con él, fue hecho para trascenderlo, para superarlo. El mal fue hecho, el Satán fue hecho, la muerte fue hecha para ser vencida. De hecho, si me permiten ponerme un poquito místico, si se quiere, permítame un detalle. En la lucha de Jacob, el Jacob, padre de Yosef, el que se nos va en esta parasha también, Jacob pelea con el ángel de la muerte. El ángel pelea y le quiere matar. Los sabios explican que era el ángel de la muerte, el ángel de Esaf. Jacob representa la vida, Esaf representa la muerte. El ángel le quiere matar, pero Jacob vence. Y saben ustedes que hay una tradición que dice que ustedes ven que luego de que vence Jacob, el ángel le apremia, le dice, ya déjame ir, me tengo que ir. Y explican los sabios de la tradición. Lo que pasa es que, ¿te acuerdan que en Job dice que llegó el día en que los ángeles tenían que rendirle cuentas a Dios y entre los cuales iba también el Satán? O sea, el Satán también tiene que ir a rendir cuentas. Este ángel de la muerte, este ángel que estaba ahí, no había podido presentarse, según una tradición, ante Dios porque nadie le había vencido. ¿Y cuál era el propósito del Satán? ¿Cuál dijimos que es el propósito del mal?
ser vencida. Cuando cumple su propósito, entonces va a rendir cuentas. Llegue, por fin vengo. Aquello para lo que me creaste, por fin logré cumplirlo. Por fin se pudo que un hombre me venciera y tú me hiciste para ser vencido. Ese Jacob me venció. Entonces le decía, ya déjame ir, tengo que irme a presentar antes de ir a rendir frutos de aquello para lo cual fue hecho. Ay, me encanta esa tradición. Sí, es el lenguaje cifrado de los sabios que suele ser a veces un poco complejo de entender, pero es maravilloso. El mal fue hecho para ser vencido, para ser trascendido. Y es lo que tenemos que hacer, seguir el ejemplo de Jacob Avinu, seguir el ejemplo de Yosef Atzadik, seguir el ejemplo de Yeshua. No nos damos cuenta que nos están hablando los profetas y el propio Hijo nos está hablando, diciendo, vence el mal y elévate a la majestad de las alturas. No le tengas miedo al mal, vence al mal con el bien, escoge el bien, déjalo en potencia al mal y verás cómo trasciendes. En nuestras manos, amados, siempre ha estado y así seguirá estando. En nuestras manos tenemos el poder de rendirnos ante la muerte o de sobreponernos a la misma muerte, de rendirnos ante los apetitos, ante la lucha, ante el mal o trascenderlo. Ante las manos tenemos el seguir peleando contra los avatares del cuerpo, contra la realidad baja, humana, material a la que siempre culpamos. Uy, es que este mundo está tan malo. ¿Cómo puede uno vivir piadosamente si el mundo está tan malo? Deja de hablar y de criticar, porque ese es tu medio de elevación. También de la oscuridad puede salir la luz. De hecho, de ahí sale la más grande luz. Y siempre ha estado en nuestras manos y seguirá estando en nuestras manos hasta que decidamos escuchar el mensaje que del cielo nos dan y entonces trascendamos nuestra realidad y ya no usemos estos avatares, sino que pueda la naturaleza humana ser imbuida de espiritualidad. Este mundo físico-material fue hecho para que sea trascendido, para que la espiritualidad de Dios que viene en nosotros pueda elevar esta realidad baja, humana y material y este mundo físico también puede ser elevado a lo espiritual, pero una espiritualidad más alta. ¿Por qué? Porque ya probó las mieles del dolor, ya probó los mieles de la materialidad y aún así se elevó por encima de los cielos. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, por tu bondad maravillosa, por tu Torah, por tu gracia. Gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado hoy, que podamos abrazar esta verdad para nosotros, atesorarla en nuestros corazones, Señor. Que esta verdad pueda dar frutos, que podamos salir de aquí fortalecidos, más valientes, más fuertes, más trascendentes, Señor. Que aprendamos a abrazar nuestros miedos, que aprendamos a abrazar nuestros temores, que aprendamos a abrazar la baja autoestima, que aprendamos a abrazar, Señor, esos instintos, esa naturaleza humana y a decir, toda esta realidad está en mí, no para hundirme, no para vencerme, sino para que yo la venza, para que pueda elevar toda esta realidad a realidades superiores. No permita, Señor, que nos deslumbre la oscuridad, que nos encandile la oscuridad y lo terrorífico que pueda parecer nuestra realidad, sino que esa oscura realidad pueda ser trascendida y la luz tuya, no cualquier luz, la luz tuya, la luz del infinito, pueda resplandecer desde adentro de nuestras almas, Señor, y toda nuestra realidad cambie y sea iluminada por la luz de tu rostro, esa luz que ha de venir y juzgar y dirigir el mundo por siempre y para siempre. Amén. Ve amén. Baruch Hashem.